Señor, elimina toda interrupción, todo lo que pueda distraer la mente de hombres y mujeres. Quítalo, Señor, y glorifícate en nuestro medio. Te abrimos paso, Espíritu Santo. Te abrimos las puertas de nuestro corazón. Entra y trabaja. Mira, cada amigo que está aquí, cada amigo que está en su casa o en cualquier lugar, Señor, tú lo conoces y sabes su necesidad. Habla en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer en Apocalipsis capítulo 2, cumpliendo lo que le dije el domingo pasado. Vamos a estar algunos días hablando en torno a la base apocalíptica. Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 a 3 o 4. Así dice la palabra del Señor. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Pueden acomodarse. Oh, gloria a Dios. El tema que le he puesto a este conversatorio hoy es Éfeso, amor versus legalismo, o amor contra legalidad. ¿Qué desaliento le causa a uno cuando usted tiene todo listo? Usted cree que llenó todo el requisito que le exigieron. Su papá, su mamá o su maestro le encargó una tarea y usted la hizo al máximo. Y usted se esmeró y lo hizo todo según usted. Y cuando llega la persona a quien usted le va a entregar el trabajo, usted orondo, contento, medio orgullosito, va y le dice: aquí está. La persona se queda mirándolo y se entristece y dice: te faltó lo principal. Como que se desploma, ¿verdad? Dice: entonces trabajé de balde. Quiero hablar sobre amor frente a legalidad o frente a legalismo. Legalismo es el culto o la rendición ante la legalidad. Y legalidad es el cumplimiento de la ley. Ajustarse a todo lo que es legal. Hay gente que cree que todo lo legal es bueno. Y que nosotros tenemos que hacer todo lo legal y no podemos fallar a lo legal. Y a veces sacrificamos el amor, la compasión, la misericordia por la legalidad. No, porque eso es lo que dice la ley. Le voy a poner un ejemplo para empezar. En una ocasión está Cristo en un culto, el día principal en la sinagoga. Era sábado. El sábado para el judío era más grande que el domingo para nosotros. Era el día de Dios, pero literalmente de Dios. Ellos se lo dedicaban entero. Y se consagraban y estaba el templo lleno. Y Cristo, como buen judío, fue al templo. Le dieron una oportunidad para saludar, para eso. Vieron que era un rabino, le dieron una oportunidad. Y había una persona enferma, con un brazo seco, recuerdo. Una enfermedad. Y era sábado. La ley decía que el sábado no se podía hacer ningún tipo de obra. Y el judío era estricto con esto. Entonces el Señor pone a esa persona de pie y le dice que reciba la salud. Y esa persona que toda su vida había sido enfermo, cuando comienza a brincar y a saltar, se alborotó todo aquello.
¿qué hacen los judíos? Cristo violó la ley. Entonces los judíos vienen en contra de Jesús porque Jesús violó la ley. Hizo lo ilegal. Y Cristo le dijo, entonces ustedes, ¿qué ustedes piensan que vale más? ¿La vida de una persona o el sábado? ¿Qué es mayor delante de Dios? ¿Qué harían ustedes si ustedes van por el camino rumbo a la sinagoga y se le cae una oveja en el hoyo? ¿La dejan porque sea sábado o la sacan sin que nadie lo vea? Entonces lo legal era que Cristo no podía sanar a un enfermo el sábado. Lo misericordioso y lo que decía el amor de Dios es que donde esté la necesidad, allí está la asistencia de parte de Dios. Entonces Cristo no aplicó la legalidad, sino el amor. Y esa persona fue sana. Éfeso era una ciudad griega muy importante. Actualmente existe esa ciudad y gracias a Dios tuvimos en esa ciudad, en Turquía, porque antes pertenecía a Asia Menor, ahora es Turquía y todavía está esa ciudad ahí. Fue escenario de los apóstoles, de varios apóstoles, incluyendo Pablo, duró 3 años en esa ciudad predicando y levantando obra. Pero que además de Pablo y de Pedro y de otros, era una ciudad muy religiosa y muy idólatra. Ahí era la matriz de la diosa Diana para los romanos o Artemisa para los griegos. Esa era, y ahí estaba el gran templo de la diosa Diana. Y ellos defendían a capa y espada, con uña y diente, el nombre de esa diosa, porque era el orgullo de ellos, que ellos eran el asiento de la diosa Diana. Entonces, espiritualmente o religiosamente para ellos era importante. Para Dios era importante derribar ese ídolo con argumentos imbatibles, como son la fe y la demostración del poder de Dios. Entonces, Apocalipsis es la última carta, el último mensaje de Dios. Es la recopilación de las instrucciones de Dios, las últimas instrucciones de Dios. Y Dios lo segmentó, lo mandó por parte. Porque son tantos los problemas que nosotros tenemos, que no se ubican en un solo sitio. Usted dice, bueno, voy a dedicar esta canción a los que le falta amor. Hay un paquete de eso. Otra canción a los que no hablan la verdad, a los mentirosos. Voy a dedicar esta otra canción a los chismosos. Voy a dedicar esta otra canción a los haraganes, a los lentos, a los que no van a la iglesia porque está llovinando. Y usted va buscando debilidades y faltas, y son muchísimas. Entonces Cristo ubicó 7 paquetes y ubicó faltas en ellos, que también son de nosotros, y le dio su aperitivo, su correctivo y su aperitivo, para que ellos también fueran edificados. Entonces, en esta última carta de Dios a su iglesia, Cristo dirige su mensaje en esta oportunidad a los hermanos de Éfeso. La deja como modelo, o sea, Éfeso en este instante, o esta iglesia, es como modelo de una corriente dentro del pueblo de Dios, y le hace una advertencia y le deja una brecha para resolver. Porque siempre que el Señor nos dice el pecado, me dice que yo soy malo por tal o cual cosa, también me dice el remedio. ¿Oyó, amigo? Cuando Dios te dice tú eres impío y te va al infierno, no te deja así, te dice cómo resolverlo. Y depende de uno mismo si lo acepta o no lo acepta. Entonces aquí el Señor tiene 2 temas centrales y que son perfectamente aplicables hoy en este siglo XXI. Amor y legalismo. Son 2 cosas que se dan en las iglesias. Usted se pone a meditar en esto y a observar el comportamiento
de gente religiosa y usted va a encontrar esos dos temas. Por un lado amor y por otro lado usted va a encontrar legalismo, legalidad o fanatismo también. También se le puede aplicar como fanatismo. Entonces el Señor comienza con un conocimiento y con un reconocimiento y con un elogio. El Señor dice, yo conozco. O sea, no está hablando a alguien ajeno, alguien distraído en otra cosa. Yo conozco tus obras. El Señor va a hablar aquí del celo doctrinal o legal, en qué consistía y la importancia ayer y hoy y por qué. Dice el Señor, yo conozco a la iglesia de Éfeso, y cuando dice a la iglesia no está diciendo el templo, no está hablando de la casa, está hablando de los que integran la iglesia, de los que componen la iglesia, de las almas que llenan ese templo. Yo los conozco a ustedes. En el primer capítulo de Apocalipsis, el Señor dice que Él se mueve en medio de los 7 candeleros de oro. Los candeleros son las 7 iglesias, el 7 es totalidad. Entonces está diciendo, yo estoy en medio de cada congregación. Entonces por eso es que con tanta facilidad Él dice, yo conozco tus obras. Pues está ahí. Él nos conoce a nosotros porque Él está aquí. Y Él sabe los detalles de nuestra conducta, no importa dónde nosotros lo hagamos. Entonces dice, yo conozco tus obras. Así como conozco tus obras, versículo 2, conozco también tu trabajo y tu paciencia. Y conozco más. También sé que no puedes soportar a los malos. Y ha probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los ha hallado mentirosos. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. O sea, era una iglesia que no era haragana. Para ponerlo en contexto, podemos decir era una iglesia que hacía trabajo personal, que iba al metro a predicar. Era una iglesia que iba a los hospitales, al leprocomio, al manicomio, a predicar el evangelio. Era una iglesia de arduo, no de sencillo trabajo, arduo trabajo, constante trabajo. Era una iglesia activa, era una iglesia fogosa, no era una iglesia muerta. El Señor conocía eso. Usted dice, no, porque hay iglesias que dan culto de lunes a lunes. Y cuando usted oye el pastor, dice, mañana tenemos esto a tal hora, tenemos tal hora, tenemos, mañana el martes tenemos esto, el miércoles, el jueves, el viernes. Todos los días hay muchas cosas que hacer. Arduo trabajo. El Señor lo conocía. Dice, gloria a Dios. Y lo felicitó por eso, por ese arduo trabajo. Otra cosa que el Señor felicitó fue la paciencia. Una iglesia, porque no todo el mundo tiene paciencia. Alguien descompuso esa palabra y dijo, esto es una palabra compuesta de otras 2 palabras. Paz y ciencia. Si lo decomponemos así, dice mucho. O sea, yo conservo mi tranquilidad, mi dominio propio y sé lo que estoy haciendo. Paz, ciencia. Y no me desespero porque yo sé lo que estoy haciendo. Pero nosotros, la connotación de paciencia es tranquilidad, cogerlo suave, no desesperarse, no afanarse demasiado. El Señor dice que la iglesia de Éfeso tenía paciencia. Entonces no todo el mundo tiene paciencia. No todo el mundo trabaja mucho por la obra de Dios. Éfeso sí. No todos los pastores, los hermanos, los evangelistas tienen paciencia. Hay gente, mire, yo conozco casos de personas que han fracasado por no tener paciencia. Porque en Cristo, para tener paciencia, primero hay que tener fe. Porque el que no tiene fe, dice el Salmo 41, pacientemente esperé a Jehová y Él me oyó. O sea, el que no tiene fe, no tiene paciencia. Quiere resolver a la rápida. Entonces, Éfeso tenía paciencia. Eso no es común en todas las iglesias. En Éfeso había paciencia. Había algo más. No podía soportar a los malos.
¿Y quiénes son los malos? Ahí cabe mucha gente. Los insoportables, la gente intransigente, los que critican todo, los que no están conformes con nada, los que no vale como usted lo trate, siempre están incómodos. Hay personas en las iglesias, porque la iglesia se abre a todo el mundo, hay personas en las iglesias que tienen un ojo biónico y están buscando a quién cogerle prestado. Y si usted le prestó y se venció el tiempo y usted le va a cobrar, pero tú no eres cristiano. Porque hay gente que viene a la iglesia a vivir de los de la iglesia. Eso no es aquí en Mahanaim, eso es por allá. Eso es en otro sitio. Entonces los malos pueden hacer cualquier cosa. En ese paquete de malo cabe otra cosa. Por ejemplo, hay hombres solterones, me perdonan los hombres, ¿verdad? Pero como yo soy hombre puedo acabar con los hombres. Pero hay hombres solterones en las iglesias que viven picando y se le acercan a la hermana. Y hay hermanas que son inteligentes y lo han estado acechando. Y ya saben que pica flor. Y cuando va y se le acerca, le dice, este huevo como que quiere sal. Y se le aleja. Eso entra en el paquete de los malos. En el paquete de los malos entran también los jóvenes desobedientes y rebeldes. Esos jóvenes que no obedecen a papá y mamá y mucho menos al pastor. Y que se van para donde no deben irse a la hora que no debe ser. Y a veces le pasan problemas y entonces están buscando ayuda para que lo saquen. En esos malos están los desobedientes, los rebeldes, los mentirosos, los orgullosos, los incorregibles. Entonces, ¿qué hacía la iglesia de Éfeso con los malos? Dice que no podía soportarlo. No le está condenando por eso. Lo que está diciendo es que los enfrentaba. Porque hay veces que usted, para no hacer un escándalo, a veces usted, por un amor que no es correcto, no es de Dios, no es bíblico, usted deja pasar muchas cosas malas. Y lo que está haciendo es dándole ala al diablo. Entonces, ¿qué hacía Éfeso? Lo sentaba, no era que le caía a golpe, ni lo botaba, no. Lo sentaba y los enfrentaba. Dice, mira, tú tienes este problema, debes corregirte. Debes dejar de hacer tal cosa. Porque eso es lo que hace el amor. Cuando uno ama a una persona, uno quiere lo mejor para una persona, entonces uno corrige a esa persona. Y la persona debe entender que el que lo corrige lo ama. Pero el malo no, el malo lo que hace es que se va de la iglesia. El verdadero malo, cuando lo descubren, se van. Ya me descubrieron. Me tengo que ir a otro sitio donde no me conozcan. Y se va para otra iglesia. Y no saben que muchas veces los pastores llaman al otro pastor. ¿Usted conoce a fulano? ¿Qué? Sí, ay muchacho. Y entonces usted está listo esperando cuando el sujeto venga, para saber por dónde le va a entrar. Entonces dice que Éfeso no soportaba a los malos, la maldad, la mentira, la sinrazón, no soportaba las cosas malas, no soportaba a los malignos, no le pasaba paño tibio, era rígida. En Éfeso se le cantaban las 4 verdades a todos. Eso es lo que está diciendo. Se hablaba con claridad y dice, y ha probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. O sea, son elogios que Dios está mandando a la iglesia de Éfeso. Eso no es fácil, eso de has probado a los que dicen ser apóstoles. Se parece a lo malo, porque el que se dice ser apóstol quiere que le saquen su comida aparte. Quiere que lo traten diferente.
exige respeto y hasta reverencia el que se dice ser apóstol. Y quiere que lo coloquen en un sitial. Pero generalmente cuando usted lo analiza, cuando usted hace un escrutinio de esa persona, entonces usted descubre todo lo contrario a lo que él dice. Entonces por eso dice aquí, has probado. O sea, no lo ha descartado por descartarlo. Porque usted no puede así a priori descartar a una persona. Esto no sirve. No. Era científica y espiritualmente. Has probado. Lo ha pasado por el tamiz. Lo ha pasado por el sedazo. Lo ha pasado por la prueba. Lo has analizado, lo has estudiado, lo has escudriñado y has llegado a una conclusión. Usted no puede condenar a alguien porque el otro vino y le dijo, ese es malo. Usted no puede hacer eso. Usted no puede decir, este hombre es falso porque el otro, aquel por allá, diga, es falso. No, usted tiene que hacer su propio estudio. Usted tiene que hacer su propio análisis. A ver si el otro tiene razón. O el otro es un chismoso. O el otro es un calumniador. Usted tiene que hacer su análisis. Eso hacía Éfeso. O sea, Éfeso no andaba condenando a lo loco. Entonces el Señor elogia eso. El Señor alaba esa posición de la iglesia de Éfeso que trabajaba con la cabeza. Has probado a los falsos apóstoles. Eso no es fácil. Pasar por la prueba a un falso apóstol. ¿Por dónde usted le entra? Porque él es jefe. Él no se somete a lo que usted le diga. Porque él es apóstol. Y usted ve que tienen más orgullo que Satanás. Pero cuidado con decírselo. Porque es apóstol. Entonces, sin embargo, dice, lo has probado. Y lo has hallado mentiroso. O sea, no pasaron el examen. Y se lo dijo. No pasaron el examen y se lo dijo. Ustedes son falsos. No lo está votando, está diciéndole lo que son. Ahora, si usted se quiere ir, se va. Pero ya le dijeron que usted es falso. Usted le quedan dos caminos. O se queda y se arrepiente, o se va. Eso era lo que aplicaba la iglesia de Éfeso. Y por eso el Señor la está elogiando. Esto, en otra palabra, aplicaba la doctrina. Pero dice algo más, era celoso con la doctrina, con la enseñanza bíblica. No transigía con los principios. ¿Y cuántos no somos así hoy? Todo el verdadero cristiano no transige con el mundo. Se apartó del pecado y rompió y quemó la barra, los remos y la barca y la yola y todo el mundo. Y para allá ni voy a mirar. Eso está bien. Y ha probado lo falso y lo ha descartado y está bien. Y tiene ahí, aborrece a los nicolaitas, que eran otra doctrina falsa, antibíblica. Yo también lo aborrezco, o sea, te felicito. Otro piropo en el versículo 3. Has sufrido, has tenido paciencia. Todo el que anda por la línea recta, sufre. Todo el que quiere agradar a Dios, sufre. Aleluya. Oh, gloria a Dios. La vida, el camino hacia el cielo está empedregado. Está lleno de obstáculos, de dificultades que lo comienza usted a ver en su propia casa. Pero usted está mirando algo que supera el sufrimiento. Entonces la iglesia de Éfeso había sufrido. Ha sufrido y ha tenido paciencia. A pesar de las crisis que habían pasado, de las persecuciones que habían tenido, hasta muertos dentro de la iglesia, que habían sido producto de la persecución de los contrarios, ellos habían mantenido su fidelidad a Dios, no habían transigido con el pecado. Y dice, has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado abundantemente por amor a mi nombre. Oiga, una iglesia perfecta. Y no has desmayado. Para mí esto es insuperable. El modelo de Éfeso es insuperable. Usted ve todas esas cualidades que tenía Éfeso. Y usted se mide con esas cualidades. Y usted dice, me falta mucho. Ellos estaban en un nivel alto.
Entonces dice, y no ha desmayado. O sea, a pesar de las dificultades, de los sufrimientos, de los engañadores que habían venido, de los falsos, de los nicolaitas, de los mentirosos, no ha desmayado. Porque hay veces que hay una tendencia al desmayo. Usted tiene 10, 15, 20 años haciendo lo correcto y vienen y lo critican y lo atacan por lo que usted está haciendo. Y usted dice, pero yo he aguantado demasiado. Ya yo estoy cansado. Y usted vota la tercera, la cuarta y la quinta. Dice, ya está bueno y explota. No, dice, no ha desmayado. Había aguantado estoicamente y no había desmayado. Estaba sufriendo lo indecible, no había desmayado. Entonces, hasta aquí nosotros vemos una iglesia, una congregación, un grupo de personas perfectos. Pero como el Señor dice, yo te conozco, conocía eso y conocía otra cosa. ¿Qué más conocía el Señor? Dice el versículo 4, pero tengo contra ti, aleluya, que ha dejado tu primer amor. Hermano, eso es profundo. Ese es un pero que destruye todo. El edificio entero se viene abajo. Pero usted hizo un examen, usted se va a graduar en la universidad, usted hizo su tesis, toda su cosa, la tiene lista. Lo han elogiado, te la comiste, varón. Eres lo máximo. Y el día que ya va la última palabra del equipo docente, viene el rector y le dice, lo hiciste maravillosamente bien todo, pero era falso, no era tuyo, copiaste de otro, lo bajaste de internet. Lo que quiere decir que todo tu esfuerzo no vale nada. Hermano, porque ese pero derrumba todo. Pongámoslo en el contexto social nuestro. Un hombre, un padre de familia, que se ha sacrificado por su familia, ha trabajado, la esposa no tiene ninguna queja. Ese hombre es atento, ese hombre es amoroso, ese hombre está pendiente a los detalles. Ese hombre, eso es lo máximo que Dios ha hecho como esposo. Buen padre, buen hijo de su mamá y su papá. Eso es una línea vertical. ¿Qué tiempo tienen casados? 25 años. No le ha fallado nunca. Nunca ha llegado fuera de tiempo a mi casa. ¿Qué es él? Ingeniero. Ingeniero civil. ¿Dónde trabaja? Bueno, él trabaja a veces en la capital, a veces en los pueblos. 25 años, ese hombre cuando llega viene cargado de regalos. Es una maravilla. Nada más me falta prenderle un velón. Aleluya. Pero eso es un santo. Pero un día viene alguien del interior del país con un jovencito. Y dice, mire, yo vine aquí para conocer mis hermanos. ¿Cómo que tus hermanos? Hablando con la doña que tiene el esposo modelo. Sí, porque me dijeron que yo tenía unos hermanos en la capital. Y cuando la esposa del hombre maravilla sale y ve al muchacho, dice, ay, mi madre, ni los míos se parecen como este. Es igualito. Tú has sido un buen marido, tú has sido un padre de familia, tú has sido atento, pero me montaste la contra por allí. Me tenía otra familia montada al lado, en otro pueblo. Lo que estoy diciendo, yo lo he visto varias veces eso. Eso no es un invento, eso lo he visto yo 2 o 3 veces. Pero me fallaste. Entonces, todo lo otro, ¿qué le parece a usted? ¿Esa mujer cómo queda? Quiere decir fulano
que tú me engañaste 25 años. Y alguna he oído que dice, no es que no lo hiciera, sino que me engañó. Me mantuvo el secreto hasta el final, hasta que el muchacho ya es un joven. Entonces eso le pasa a Éfeso. Todo lo hizo bien. Y eso puede llevarnos a nosotros a una profunda reflexión. ¿Cómo estamos nosotros trabajando de cara al Señor y de cara al mundo? ¿Cuál es nuestro currículum? ¿Cómo estamos nosotros funcionando? Todo bien. No hay ningún pero. No hay pero. Por ejemplo, yo asisto a la iglesia, yo esto, yo doy diezmo, yo colaboro, pero no oro. No sé orar, yo no gasto tiempo en eso de oración, etcétera. Yo no leo la Biblia. O algún pero de eso que nos derrumba todo el paquete. Entonces, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ser cristiano, hermanos, amigos, ser cristiano significa amar a Dios. Y amar a Dios, dijo Cristo, oiga lo que dijo Cristo. ¿Qué significa amar a Dios según Cristo? Es una expresión espiritual. 14 de Juan, versículo 21. Evangelio de Juan. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. ¿Quién es el que ama a Dios? El que guarda sus mandamientos. El que dice que ama a Dios y no guarda sus mandatos, no lo ama nada. ¿Está claro? Eso lo dijo el Hijo de Dios. Ese es el que me ama, el que guarda mi palabra. Y el que me ama, el que guarda mi palabra, ¿qué pasa después? Mi Padre lo amará. Ahí se cumple todo. Mi Padre lo amará. Será amado de mi Padre. Y dice el versículo 23. El que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. O sea, aquí está definiendo el amor en relación con tu cercanía con Dios. Si yo no amo, si yo no guardo la palabra de Dios, esto dice que yo no amo a Dios. Es mentira. Entonces caigo de uno que ama a Dios a un mentiroso. No, que yo voy a la iglesia. No, que yo esto, que yo aquello. Pero si no ama a Dios, entonces lo que cae es como mentiroso. El que me ama, mi palabra guarda. ¿Cómo yo sé cuando alguien no ama a Dios? Porque él lo diga o porque lo diga el pastor o porque lo diga la iglesia. No, es su testimonio. El que guarda mi palabra, ese es el que me ama. ¿Y qué es guardar su palabra? Bueno, aquí la tenemos. No la vamos a leer entera ahora porque tiene 66 libros. Pero usted revisa la Biblia y usted mira a ver qué es lo que Dios quiere que usted haga con su vida. Y entonces usted se compara. Si usted está haciendo lo que dice su palabra, usted ama a Dios. Amigo, si usted no está haciendo lo que dice la Biblia, usted no ama a Dios. Eso lo dijo Cristo. No es una regla de la iglesia evangélica. Es una regla de Dios. Yo mido a los que me aman de acuerdo a cómo guarden mi palabra. Entonces eso depende de nosotros. Entonces dice el versículo 24. El que no me ama, no guarda mi palabra. Mire, el 23 dice, el que me ama, mi palabra guarda. Y por si acaso no entendió, el 24 dice, el que no me ama, no guarda mis palabras. Entonces, está muy claro quiénes son los que aman a Dios y quiénes son los que se van a beneficiar de las cosas divinas. Hay una expresión humana, el que me ama o el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo, dice Primera de Juan 2:10. ¿Cómo se expresa la realidad de ese amor que exige Dios? Cuando Cristo le dice a Éfeso, ha dejado tu primer amor. Está incluyendo todo esto. Está incluyendo la primera parte y está incluyendo la segunda. Primero está la expresión espiritual del amor.
cuando dice, el que me ama mi palabra guarda. No es cuestión de cuánto título teológico usted tiene. No es cuestión de cuántos años en la iglesia usted tiene. No es cuestión de cuánta familia cristiana evangélica usted tiene. El que me ama guarda mi palabra y punto. Si usted está guardando otra palabra, entonces usted no busca nada con Dios. Entonces la expresión espiritual, ¿cómo sé yo espiritualmente quién ama a Dios? El que se somete a su palabra. Ahora, eso es una cosa. Está la otra parte, la parte humana, la que vemos nosotros todos los días. Entonces la segunda parte, que es la parte humana, está en 1 Juan 2:10. El que me ama, el que guarda mi palabra, ama a su hermano y permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Entonces dice el versículo 8 del capítulo 4, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Mire, la pone dura ahí. Esa es la parte humana. O sea, lo primero, el que guarda mi palabra, ok, el testimonio está bien. Pero ahora yo tengo que expresar ese amor de alguna manera, que no solo que lo vea Dios. Porque a veces la gente dice, Dios ve los corazones. Y como yo no le estoy preguntando a Dios qué es lo que está viendo, entonces me engañan, me están sugestionando, me están manipulando. Dios ve el corazón, sí, pero Dios no me ha dicho lo que está viendo. Y a lo mejor lo que Dios está viendo es lo que yo sospecho. Entonces hay una expresión espiritual. Yo tengo que amar a Dios y eso lo expreso guardando su palabra. Amén. Ahora, ¿amo yo a mi hermano? ¿Funciona eso aquí a nivel horizontal? Porque hay un amor vertical y hay un amor horizontal. ¿Funciona aquí? El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. El que no ama a su hermano no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es un poco complicado. Entonces, hay una peligrosidad en esto. Una legalidad, un legalismo extremo, que cae en lo cruel, cae en la falta de misericordia. Hay veces que usted, por ser rígido, es cruel. Y eso choca con lo que Dios quiere que nosotros hagamos. La iglesia de Éfeso era una iglesia muy recta. Y es como aquellos que quieren enderezar la conducta de su hijo cortándole la mano. No, que aquí nadie puede robar. Le corta la mano a un muchachito. Eso lo han hecho mucho. Entonces, ese es el extremo. A veces nosotros creemos que con ser exagerados vamos a agradar a Dios. Y hay veces que usted encuentra personas que son tan santos que no se atreven a contaminarse saludando a otro o yendo a visitar a un enfermo. Ha habido casos de personas que dicen, yo no lo voy. Un amigo está enfermo, ¿ve? Ellos le han predicado mucho y cayó en una gravedad. Y no lo van a ver. Él está así por su pecado. Entonces ahí está la rectitud ahogando la misericordia. Has perdido tu primer amor. Para Dios valía más, quizás, no lo dice ahí, pero es probable que para Dios valía más lo que había perdido que lo que no había perdido. Todo lo que has hecho está bien. Tu comportamiento social está bien. Tu comportamiento familiar está bien. Tu amor y tu afán por la obra de Dios está bien. Tu prédica está bien. Pero has perdido tu primer amor. Hay personas que son predicadores pero no aman a su prójimo. ¿Y qué hará Dios cuando le pase el escáner? ¿Qué hará Dios con esa persona? Porque es lo que Cristo hizo. Es el caso del samaritano. Pasaban los religiosos y no se iban a contaminar con ese hombre herido, inmundo, tirado en la calle. Ni para allá miraban. Fariseo, sacerdote,
portadores e intérpretes de la ley, predicadores e intercesores ante el pueblo, entre Dios y el pueblo, pasaban y miraban a ese hombre desangrándose y no le hacían caso. Porque eran rectos. Y la rectitud de ellos no le permitía ensuciarse. Entonces pasó uno que era sucio. Un publicano le hizo caso. Un samaritano y lo atendió. Cristo Jesús le importó lo que podían decir de su testimonio cuando se quedó hablando con la samaritana. Él sabía lo que el caramillo que podían levantar. Dice que rabino. Y hubiera habido celulares con cámara, lo hubieran subido a Facebook. Míralo el maestro, solo, hablando con una doña, en un montecito. No hay que, no más palabras, señor magistrado. Ya, la foto habla sola. ¿Le dio mente Cristo a eso? Cuando Cristo fue a atender a Zaqueo, o cuando fue a la casa del publicano a comer, era un ladrón, digamos en términos de ahora, era un capo. Ese era un capo. Y lo invita a Cristo a comer a su casa y va. Yo no estoy diciendo que vayamos nosotros, estoy diciendo que Cristo fue. Estoy diciendo que Cristo fue. ¿Por qué Cristo fue, hermano? Oh, basa. Oh, gloria a Dios. El Señor puso en una balanza el alma de esa persona. El Señor puso en una balanza el amor y la legalidad. El qué dirán y el qué pasará. Si no voy, se pierde. Si voy, hablarán de mí, pero salvaré una familia. Oh, gloria a Dios. ¿Qué es lo que más vale para nosotros? El Señor está claro cuando dice: has perdido lo principal. Está ayunando, está orando, está leyendo, está haciendo de todo, pero no. Si no ama a tu hermano, si no hace lo que dice ahí, usted no cualifica. Usted está fuera. Porque lo principal usted lo ha dejado. Esa es la base. Usted sabe que el amor es la base de todo. Tú sabes que de todo. Del planeta, del mundo, de la naturaleza, de la familia, del ser humano. Todo está sobre la base del amor. Y es la única virtud imperecedera. Dice que la esperanza pasará, fe, esperanza, las dos pasarán, pero el amor, la caridad permanece para siempre. A veces es difícil porque estamos en un mundo tan malo y hay tantos engaños que a veces uno dice: pero el pastor parece que es extraterrestre. Bueno, Cristo se lo dijo a nosotros, fue. Los discípulos no eran extraterrestres. Y el Señor mandó a practicar algunas cosas que para nosotros son duras. ¿Qué dice el Señor en el versículo 5? Después que le dice en el versículo 4, tengo contra ti una poquita cosa. Has dejado tu primer amor. O sea, ellos habían tenido amor. Ellos habían practicado correctamente el amor de Dios, pero no lo estaban practicando. ¿Qué quiere decir eso? Un desvanecimiento espiritual, un retroceso. Estaban caminando hacia atrás. Y es bueno que nos analicemos. El día que tú conociste, el primer año de tu vida cristiana, ¿cómo fue? ¿Y cómo es ahora? No, lo que pasa es que yo estaba fanatizado. Bueno, el Señor quiere que esté fanatizado entonces. Porque le dice a esta gente: han dejado lo primero. Han dejado lo que practicaban antes. Han dejado su primer amor. No solo su amor hacia la gente, sino hacia Dios, que es el primero. Y sin el cual el otro no funciona. ¿Sabía eso? Sin el amor de Dios, el amor del prójimo no funciona. Lo que funciona es el negocio.
Usted ve que un amor, pero buscando algo. A ver con qué lo engancho. Pero cuando usted ama a Dios primero, el amor hacia su prójimo es sincero, es puro, es ágape. No es a ver lo que consigo, no es en agradecimiento, es porque lo amo. El amor perfecto, que es el que habla ahí, el amor ágape. No es el amor ero, que es un deseo carnal, no. Es el amor ágape, el amor perfecto, el amor puro, el amor desinteresado. Ese fue el que ellos perdieron. Entonces, sin eso no es posible entrar al cielo. Entonces, ¿qué hace el Señor cuando encuentra este fallo? Y ahí podemos entrar nosotros. Si el Señor me analiza y nos analiza a nosotros, esto es en serio lo que estoy diciendo. ¿Usted cree que encontrará ese mismo fallo en nosotros? ¿Usted cree que el Señor puede encontrar un debilitamiento en el amor? Primero en el amor hacia Él y por ende en el amor hacia el prójimo. Porque el que no ama no conoce a Dios. Porque lo primero es conocer a Dios. Lo primero es amar a Dios. Después que usted ama a Dios, usted descubre cómo Dios lo ama a usted y cómo lo ha soportado y le ha aguantado tanta impertinencia. A usted no le queda de otra que amar a su prójimo. El amor al prójimo es una consecuencia directa del amor de Dios. Es imposible practicar el amor al prójimo si no hay amor a Dios. Entonces, cuando Dios ve esto, versículo 5, le hace una recomendación. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz la primera obra. Le está dando un chance. Haz la primera obra. Porque si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de tu lugar si no te hubieres arrepentido. El Señor le está recordando, le está advirtiendo, el Señor le está dando la oportunidad, le dice lo que tienen que hacer. Arrepiéntete, reconoce tu pecado, porque lo primero es para descubrir eso, es reconocerlo, para resolver el problema. Yo tengo que reconocer que es verdad que yo estoy frío en el amor. He dejado de amar a Dios y por tanto he dejado de amar a mis hermanos. Cuando usted va a algún sangrú incómoda, alguna persona incómoda en la iglesia, trate de que conozca a Dios. No que lo ame a usted, que conozca a Dios. Porque si conoce a Dios y lo ama, ya automáticamente lo ama a usted. Porque el que conoce a Dios, el que ama a Dios, es incapaz de ofender a su prójimo. Es incapaz de atropellar a su prójimo. Eso está claro en la palabra de Dios. Pero eso es lo que le hace falta a esta sociedad. Por eso hay tantos crímenes, tanta violencia y tanta sangre. Hay que enseñarle al mundo el amor. Recuerda que has caído de muy alto y arrepiéntete. Y vuelve a hacer la primera obra. Porque si no lo haces, te voy a quitar del sitio y no voy a querer saber de ti jamás. Quitaré tu candelero de tu lugar. Ya jamás sabré de ti. Al infierno. Entonces aquí hay una oportunidad para regresar al origen con una sentencia. Si no, porque así son las cosas de Dios. Tiene este problema, lo resuelve así. Si no lo resuelve, tiene esto. Y le suelta ese paquete y usted hace lo que usted quiera. No, yo tengo 20 años yendo al evangelio. Oh, está bien. ¿Y qué ha hecho? No me gusta. ¿Y qué? Porque el evangelio no es para que me guste, es para vivirlo, es para practicarlo, para en el futuro cosecharlo. Porque mire, hasta la belleza cansa. Usted no crea que el evangelio es para que le guste. ¡Ay, qué lindo habla! No, eso no es. No, eso no es. Lo bueno del evangelio es que te puye adentro. Que la espada llegue adentro, llegue al alma y se remueva. Para que entienda que debe cambiar de vida. Tiene que aprender a amar a Dios para amar a tu familia. ¿Usted cree que un feminicida de eso ama a Dios? ¿Por qué no? ¿Por qué mató a esa mujer? Porque no conoce a Dios. No ama a Dios. La mujer que se acotó con él durante 15 o 20 años. La mujer que le dio los hijos.
la mujer que le dio cariño, la mujer que lo puso a valer cuando él no valía nada, la mujer que le hizo caso cuando a lo mejor era una piltrafa social, la mujer que le hizo caso la mata. Porque no conoce a Dios, conoce al diablo. Y eso es lo que dice el diablo. Porque dice el 10 de Juan, el diablo vino a destruir, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces nuestro celo es inútil. Nuestra religiosidad es inútil. Nuestra fidelidad, nuestra paciencia, nuestro trabajo es inútil si no hay amor. Oye, está fuerte la categoría. Todo eso está bonito, pero no funciona, no vale si no está sobre la base del amor. Es grave, muy grave. Deberíamos hacernos más dependientes de esta reflexión bíblica. En la sociedad, en la familia, en la iglesia. Tenemos que aprender a amar. Tenemos que aprender a practicar el amor. Y hermano, les quiero decir algo más. El peligro acecha. Aunque tengamos buena doctrina, aunque vayamos a una buena iglesia, aunque oremos mucho, aunque seamos celosos de la palabra de Dios, del testimonio, debemos saber que hay una posibilidad de ser asaltado por el maligno. ¿Sabe cuál es? Ser un santo que desprecia a los pecadores. Eso hay mucho. Un santo que no quiere saber de aquel porque es impío. Yo he contado esto otras veces. Una persona que fuimos amigos, o somos amigos muchísimo tiempo. Era de la iglesia, era músico. Tocábamos juntos en los grupos musicales cristianos. Y entablamos una amistad profunda. Se descarría, se va al pecado, niega a Dios, se convierte en un apóstata, un enemigo del evangelio. Empieza a tener mujeres, a beber, todo lo que hacen los impíos, lo malo. Y pasaron 3, 4, 5 años, no nos veíamos, pero él sabía que yo sabía toda su parranda, toda su vida. Y un día nos encontramos en una calle, casi de frente, y él botó la cera y yo cogí y le caí atrás. Y voy y le doy un abrazo. Y, aleluya. Oh, gloria a Dios. Y él me dijo, yo creía que tú no querías saber de mí. Digo, tú eres mi amigo. Aunque tú te haya ido o no te haya ido, tú eres mi amigo. Hermanos, es que eso es lo que dice la Biblia. Usted porque sea santo no puede rechazar al otro. Usted tiene que amarlo. Al borrachón, al drogadicto, al homosexual, a la prostituta. Usted tiene que amarlo y ayudarlo hasta donde usted pueda. Es lo que enseña la palabra de Dios. Entonces fue el problema de Éfeso. Que Éfeso ya llegó a un nivel de santidad tan grande que no miraba para abajo. No era mirando para arriba nada más, para el cielo. Éfeso no tenía tiempo de mirar a la chusma, a los pobres, no, era arriba el cielo. Yo voy para el cielo, a la calle de oro y mar de cristal. Y esta posilga yo no la veo. No, eso no es. Vuelve a tus primeros tiempos. El Señor nos pide algo difícil, pero perfectamente posible, si queremos agradarle. Mayor ejemplo que Dios mismo no lo hay. Si Dios nos aplica la legalidad, las leyes, el cumplimiento cabal de toda su escritura, ¿a dónde hubiéramos ido para nosotros? Ninguno califica para entrar al cielo. Todos tenemos alguna falta, todos tenemos alguna debilidad. ¿Pero qué hace Dios? ¿Aplica la ley? Dios aplica primero el amor, la misericordia, que cubre, dice la Biblia, multitud de pecados. Y cuando Dios aplica el amor y la misericordia, el pecado no se ve. Por eso somos salvos. Amor frente al legalismo.
Si Dios nos amó a nosotros, ¿por qué yo no puedo amar a mi hermano? Amemos a Dios primero y eso nos ayudará a amar al hermano. Un aplauso al Señor. Aleluya. Padre, gracias por tu palabra. Termina tu obra en los corazones. En el nombre de Jesús lanzo la red. Tócalos y cámbialos. Amén. La mayor solemnidad posible, vamos a 2 minutos pedirle a los amigos que están aquí con nosotros, si tú sentiste que Dios te habló, si tú sentiste que llegó adentro de tu corazón la verdad del Evangelio y quieres tener un acercamiento a Dios, pedirle perdón y ayuda, te voy a pedir una cosa. Repite esta oración conmigo. Voy a hacer una oración guiándote para hablar con Dios. Cierra tus ojos, inclina tu rostro en reverencia y repite conmigo esta oración que sale de nuestro corazón. Ora conmigo. Dios amado y Padre celestial, he oído hablar de tu amor. Solamente así puedo acercarme a ti. Muchas veces te he ofendido. Muchas veces he pecado. Muchas veces he desobedecido de manera consciente. Pero yo sé que tú me amas. Yo sé que tú me amas y que quieres lo mejor para mi vida. Señor, perdóname. Perdona mis pecados y mis faltas. Y a partir de hoy me arrepiento y quiero seguir el camino de tu palabra. Te entrego mi corazón. Acéptame. Acéptame como hijo o hija tuyo. Recíbeme. Lávame con la sangre que por mí fue derramada. Y que yo sienta el cambio en mi vida. Espíritu Santo, toma dominio de mi vida. Y hazme sentir el gozo y la paz que tu presencia proporciona. Te entrego todo lo que soy. Y acepto a Jesús de Nazaret, como mi único Señor y mi Salvador. Ayúdame, oh Dios. Ayúdame, Señor. Ayúdame. En el nombre de Jesús. Aleluya. Todo el que oró conmigo, póngase de pie. Dios bendiga a la señora. Dios bendiga al caballero. Todo el que oró conmigo, póngase de pie. Le voy a invitar a pasar al altar. Vamos a confirmar orando por usted aquí en el altar. Si usted quiere ser beneficiado por el amor de Dios. Aleluya. Dios bendiga. Todo aquel que hizo la oración, póngase de pie, le ayudan. Alguien le va a ayudar a pasar al altar. Dios me la bendiga. Dios lo bendiga. Aleluya. Si quieres tener un encuentro con el Señor, sellar esta victoria en Cristo. Todo el que hizo la oración y lo hizo de corazón, pase al altar. Vamos a confirmar, orando por última. Dios bendiga al joven, Dios bendiga a la señora. No te aflijas, porque Cristo te